Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América y vamos a dar comienzo aquí a la cuarta jornada de temas, la cita con las ideas en esta quinta edición de Viva América. Les recuerdo el formato que les ofrecemos cada tarde, en cada bloque 3 exposiciones de ideas por espacio de 20 minutos cada una. Hemos convocado hoy a expertos y expertas de Iberoamérica que vienen dispuestas a enriquecer el debate y la reflexión en torno a las cuestiones que nos preocupan. Mejorando lo presente es el lema que anima estas sesiones, que hoy, por cierto, van a ser 3 dedicadas al indigenismo, a los espacios de frontera y a la relación entre literatura y tecnología. Antes de empezar, quiero decirles que las intervenciones de los bloques que venimos desarrollando desde el martes están ya a su disposición en la web casaamerica.es y también las de hoy estarán disponibles en unas horas. Ayer fue un día dedicado a la realidad de la mujer iberoamericana. Hoy comenzamos de nuevo con un trío de mujeres participantes en nuestro primer tema, que lleva por título Americanos, los que no llegaron de Europa. 3 mujeres que han alcanzado notoriedad internacional reivindicando desde la política el patrimonio cultural de los indígenas y de los afrodescendientes de América. Reconocerlo y reivindicarlo es imprescindible para descubrir y concebir el continente tal y como es, respetando orígenes y culturas ancestrales, colores distintos que forman un acervo común y que vivifican el día a día americano. Les presento a la primera invitada, la primera participante de esta tarde, Myrna Cunningham. La trayectoria de Myrna ha estado muy ligada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ocupó cargos como el de secretaria general del Instituto Indigenista Interamericano de México o el de asesora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Asimismo, ha ejercido como docente e investigadora en numerosos centros como la Universidad Maya o la Universidad de Costa Rica. En abril de 2010 fue elegida por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas como representante de los pueblos indígenas de Nicaragua en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, cuya presidencia ocupa en la actualidad. Además, es la presidenta del Centro para la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y coordinadora de la Cátedra Indígena de la Universidad Indígena Intercultural. Y es además experta en salud pública por el Centro de Investigaciones y Estudios de Salud de Nicaragua y está formada en cirugía de emergencia por el Hospital St. Luke de Fargo, Dakota del Norte, Estados Unidos. Su intervención en el festival, el desafío de construir sociedades interculturales. Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este Festival Viva América por haberme invitado a participar esta tarde. Quisiera saludarlo en nombre de mi pueblo, el pueblo indígena Miskito. Y quisiera decirlo en algunas palabras en Miskito. Naxa, Nakisma, Al Sutra, Lamkulatara, Maikisna. Quiero saludarlos en nombre de nuestros ancianos, en nombre de nuestras ancianas, saludarlo en nombre de los jóvenes, las mujeres, los hombres, que estamos desde hace más de 20 años construyendo un proceso de autonomía que nos permita a los pueblos indígenas por primera vez en Nicaragua poder gozar de los derechos ciudadanos como el resto de la población. Se trata de un proceso muy complejo que nació en medio de un conflicto bélico, en medio de la guerra, pero también en medio de un proceso revolucionario que nos abría las posibilidades a los pobres, a los excluidos por primera vez, participar en el diseño de un nuevo modelo de Estado. Un Estado multiétnico, un Estado pluricultural. Eso es lo que estamos tratando de construir en Nicaragua. Somos más de 60 millones los indígenas en América Latina, más de 600 pueblos, más de 600 idiomas, una enorme diversidad. Algunos pueblos somos matrilineales,
el nombre que tienen que llevar es el de la mujer, el de la abuela. Otros pueblos son muy patriarcales. Algunos pueblos tenemos un modelo de organización más parecido al modelo del Estado que nos ha colonizado. En cambio, otros pueblos hemos podido mantener nuestras propias formas de organización social. Vivimos en ecosistemas diferentes, desde el altiplano hasta las zonas costeras, pasando por los páramos, los llanos, las selvas, y dependiendo de las formas de opresión que hemos vivido, de las formas de lucha que hemos tenido en nuestros países, podemos decir que tenemos arreglos con los estados. Algunos arreglos han permitido que ya estemos hablando de estados plurinacionales. En cambio, en otros países estamos hablando de cabildos indígenas, de resguardos indígenas, de autonomías regionales, autonomías comarcales, pero todavía hay países en los cuales ni siquiera nos ha reconocido la constitución política. Todavía no existimos en alguno de los países. Esa enorme diversidad de pueblos indígenas en América Latina es la que quiero el día de hoy resumir en algunos minutos para ustedes. ¿Cuáles son algunos procesos que caracterizan nuestra situación actual? En las últimas 3 décadas nos hemos transformado en protagonistas políticos importantes en América Latina. Ya no hay ningún gobierno en la región que puede hablar de gobernabilidad si no nos toma en cuenta. Y no solo estamos demandando derechos, también estamos haciendo propuestas para lograr transformaciones estructurales del Estado y de la sociedad. En ese proceso de construcción de una nueva ciudadanía intercultural hemos aprendido muchísimo. Por ejemplo, nos ha costado muchísimo a las mujeres indígenas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras organizaciones, que nuestro trabajo y nuestro aporte se haga visible. Hemos planteado que nuestras demandas como mujeres indígenas coinciden con la demanda de nuestros pueblos, las demandas por derechos colectivos. Pero también hemos dicho que nosotras, como mujeres, también tenemos demandas particulares y hemos insistido para que se vuelvan parte de la agenda del movimiento indígena en la región. Otro proceso interesante a lo largo de estos 30 años ha sido lo que nosotros podemos llamar la reconquista de los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros decimos que siempre hemos gozado de derechos indígenas dentro de nuestras comunidades. Hemos tenido nuestras normas de relaciones internas y nuestras formas de relacionarnos con el mundo externo. Eso es lo que llamamos derecho indígena. Alguna gente lo llama derecho consuetudinario. No nos gusta ese término. Pero también hemos logrado que derechos de los pueblos se vuelvan también derechos en las constituciones políticas. Ya en reformas constitucionales de las últimas décadas se ha comenzado a reconocer a los pueblos indígenas. Y también hemos luchado en el ámbito internacional, en el sistema de Naciones Unidas. El primer jefe indígena que fue a Naciones Unidas fue hace más de 80 años. Todavía no existía lo que se conoce hoy como Naciones Unidas. Y llegó un año entero a Ginebra, el jefe, y trató de que los gobiernos nos reconocieran como pueblos. Fracasó en su intento. Sin embargo, a partir de los años 70, el sistema de Naciones Unidas comenzó un primer estudio para ver cuál es la situación de los pueblos indígenas. Y ese primer informe concluyó con el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en la ONU. Y comenzamos a llegar a la ONU,
pero no nos parecía suficiente ese espacio. Llegábamos y era como una especie de exorcismo, nos encontrábamos entre nosotros, decíamos cómo nos estaban violando nuestros derechos, pero no había un mecanismo para que nuestras recomendaciones se volvieran políticas públicas. Y comenzamos a luchar para abrir una puerta más grande. Y en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, logramos dos cosas. Logramos la recomendación para la primera década de Naciones Unidas para pueblos indígenas y la recomendación de crear el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU.